Bien, vamos a hacer el ejercicio 1 del tema 9, ¿vale? Que es cuando empezamos a ver cómo se hacen los cálculos sobre transistores. Bien, nos da un circuito que es este. Tenemos una fuente de voltaje de 2,4 voltios conectada a una resistencia de 40K que va a la base de un transistor, ¿vale? Este transistor tiene el colector y el emisor. Del colector viene una resistencia de 1,6K conectada al polo positivo de una fuente de voltaje de 16 voltios. Y todo ello confluye en los negativos de ambas pilas y en el emisor del transistor. ¿De acuerdo? Ese es nuestro circuito. Ahora, nos pide, calculando sobre las curvas que nos da unas curvas que son así. Vamos a ver si lo hago bien. 3, 6, 8, 10, tendrían que ser 24. A ver, un segundo. 10, 20, 120, 100, 80, 60, 40, 20, 0. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vale. Y otra gráfica aquí. 4, 8, 12, 16, 20 y 22. Voy a poner, vale. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Voy a poner 12. Vale. Entonces más o menos son dos gráficas así. Esta es. Son dos ejes, ¿vale? Realmente este se iría para acá y ese para allá. Que esta es la intensidad de colector en miliamperios. Y esto es el voltaje de colector emisor, ¿vale? En voltios, ¿vale? Ya tenemos esta otra gráfica que aunque al faro la pone más pequeña, ya veréis por qué la hago más grande. En la que este eje es la intensidad de base, que se mide en microamperios, y aquí tenemos el voltaje base emisor, que se mide en voltios. Y entonces tenemos las siguientes medidas. 0,2 voltios, 0,4 voltios, 0,6 voltios, 0,8 voltios. Y ya está. Y aquí tenemos 20 microamperios, 40, 60, 80 y 100. 20, 40, 60, 80 y 100. ¿Vale? Aquí tenemos 4 voltios de colector emisor, 8, 12, 16, 20 y ahí serían 22. Y luego tenemos por aquí pues 2 miliamperios, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Vale? Y tenemos unas curvas tal que así. Vamos a ver, 20 llega al... unos por aquí. Al 0,75, 1,25, vale. Más o menos es algo así. Y después este, el de 2 llega a 4. Llega como a 3. Este llega así. Ese llega un poco más de 4. Ese llega un poco más de 6. Vale. Ese llega un poco más de 8. Así. Y este llega pues a los 10 hasta 11 casi. Vale. Más o menos, ¿vale? Y luego esta otra gráfica es entre el 0,6 y el 0,8. Hace una subida repentina que llega como a 40. Un poco más de 40. Entonces más o menos la gráfica es tal que así. ¿Vale? Entonces tenemos las dos gráficas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos pide? Nos pide calcula el punto de trabajo
del circuito de la figura. Bien, pues vamos a analizar este circuito. Este circuito lo que tiene es como dos partes, porque el transistor, ¿vale? Os voy a enseñar, es como si hubiera dos mallas. En este caso la corriente va a ir en esta malla así y en la otra malla así, ¿vale? Bien, entonces si analizamos malla a malla, vamos a ver esta para que os deis cuenta. Vosotros sabéis que si un transistor le damos corriente por la base, se cierra, es decir, que el contacto, como así decirlo, el círculo, el cuadrado se cierra y entonces la corriente puede pasar de colector a emisor, ¿vale? Entonces, imaginemos que está pasando la corriente de colector a emisor y nos olvidamos de esa malla, ¿vale? Entonces nos queda algo tal que así, ¿vale? De 1,6K y con una fuente de voltaje de 16 voltios. Veis que los valores ya tienen sentido, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que la corriente máxima, si cayera, o sea, estos son 16 voltios y sabemos por Kirchhoff que esos 16 voltios van a caer en la malla. ¿Dónde van a caer? En la resistencia. Entonces, si aquí cayeran 16 voltios, ¿vale? ¿Qué corriente habría en el circuito? Pues habría 16 voltios entre 1,6K. Y eso nos da, pues, vamos a ver, que yo no soy tan bueno como el faro en esto. 16 entre 1600 nos da 0,01, que es igual a 10 miliamperios. Esa sería la corriente máxima si todo el voltaje cayera en la resistencia y nada entre colector y emisor, ¿vale? Es lo que quiero explicar. ¿Qué significa eso? Que si nos vamos a esta gráfica aquí, ¿qué intensidad de colector va a haber cuando hay 0 voltios de caída entre colector y base? Pues cuando hay 0 voltios de caída entre colector y base va a haber 10 miliamperios, ¿de acuerdo? Este punto lo marcamos, ¿vale? Bien, ahora imaginemos que todos los voltios van a caer en el colector emisor, ¿vale? Van a caer aquí 16 voltios en el transistor, entre colector y emisor. Entonces, no quedan más voltios que gastar, van a caer 0 en la resistencia. ¿Cuántos son? ¿Qué corriente va a haber en la resistencia? Va a haber 0 voltios entre 1,6K, es decir, 0 amperios. Si nosotros nos vamos a 16 voltios, va a haber 0 amperios, ¿vale? Y así es como se hace la recta de trabajo del transistor en colector. Unimos los dos puntos, ¿vale? Y se supone, teóricamente y a grosso modo, que la corriente va a estar entre esos puntos de trabajo, o sea, en esta recta de trabajo. Y vamos a ver, realmente vamos a calcular más y mejor dónde queda, porque esto es muy... No sabemos lo que hay aquí y todavía no hemos tenido en cuenta la base. Entonces vamos a ver qué pasa en la base. En la base vamos a hacer algo parecido. Si os dais cuenta tenemos una gráfica parecida. Vamos a analizar el circuito de la base. En la base tenemos una fuente de voltaje de 2,4 voltios conectada a una resistencia de 40K. Y imaginemos que esto es la base y va por el emisor y nada, se cierra el circuito, ¿vale? Entonces, si todos los voltios cayeran en la resistencia, es decir, los 2,4 voltios, ¿qué corriente de base iba a haber? Pues iba a haber 2,4 voltios entre 40K, ¿vale? Que eso nos da una corriente de 2,4 entre 40.000, 60 microamperios. 60 microamperios. Y ahora hacemos como hemos hecho antes. ¿Y si aquí no cayera? Claro, se supone que de base a... Como hemos gastado los 2,4 en la resistencia, de base a emisor caen 0 voltios. ¿Y si fuera al revés? Que aquí cayeran todos los voltios y aquí 0. Pues nada, serían 0 voltios entre 40K. La corriente de base sería de 0 amperios. Entonces nos vamos a la gráfica y marcamos el 60. Y en los 2,4 voltios, ¿vale?
vamos a marcar 0 amperios, porque hemos dicho que si en base emisor hay 2,4 voltios, vamos a ver, 0 voltios. Caen todos, claro. Cuando hay 0 voltios aquí, es cuando hay la resistencia aquí. Y cuando hay todo el voltaje aquí, hay 0 en la resistencia. Esta sería la intensidad de base, calculando como la intensidad que pasa por la resistencia, que a veces se me olvida. Entonces, cuando hay 2,4 voltios de caída entre base y emisor, hay 0 voltios de caída en la resistencia, entonces no hay corriente. Nos vamos a 2,4 voltios, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2 y 2,4, ¿vale? Y hacemos un punto y hacemos la misma recta de trabajo de base. Bien, entonces, este punto que se cruza aquí es la verdadera corriente de base que va a haber. Y más o menos son 40 microamperios, ¿vale? Perdón, microamperios. Entonces, si nos vamos a esta gráfica de aquí, sabemos que va poniendo 20 microamperios, 40 microamperios, ¿os dais cuenta? 60 microamperios, 80 microamperios, 100 microamperios y no sé qué más por aquí, y pone intensidad de base igual a 120 microamperios. Entonces, cogemos esta, que es la de 40, que es esta de aquí, y donde cruce va a ser el punto de trabajo. Ese es el punto de trabajo y más o menos está en unos 10 voltios y 3 miliamperios. Yo no sé cuánto puse, más o menos, a ver. Bueno, pero es así, más o menos cumpliendo la gráfica, unos 12 voltios y unos poco menos de 3 miliamperios. Es que mi gráfica no la he hecho igual que ahí, pero se supone que es representativo. Entonces, más o menos, os dais cuenta que sería, de aquí sacaríamos que el resultado es un voltaje colector emisor de, voy a poner 11 voltios, ¿vale? Por mi gráfica, en la vuestra veréis bien dónde queda, porque yo por ejemplo he puesto aquí 2 cuadrados y en la gráfica del faro me parece que había un cuadradito más y quedaba desplazado. Y de corriente voy a poner 2,5. Intensidad de colector es igual a 2,5 miliamperios. Y este sería el punto de trabajo de nuestro transistor en ese circuito, ¿vale? Y nada, luego dice la parte B. En la parte B dice, en el mismo circuito, si VCE es igual a 6 voltios y VBE es igual a 0,8 voltios. Pues nada, ¿qué pasa si nos veníamos aquí, no? Hemos dicho que esto es VCE, ¿vale? Y este sería VBE, ¿no? Más o menos por zonas. Entonces, si nos dice VCE igual a 6 voltios y VBE igual a 0,8 voltios. Entonces nada, nos venimos aquí a hacer los cálculos. Con 6 voltios sería 6 voltios entre... no, vamos a ver. Que yo calcule bien las cosas y saber de lo que estoy hablando. Si hay de caída 6 voltios entre colector y base, los otros 10 van a caer en la resistencia. Entonces son, ¿qué corriente va a haber? 10 voltios entre 1,6K, ¿vale? Y aquí lo contrario, si caen 0,8 entre VBE, aquí caen el resto, que serían 1,6 más 8, vale, 1,6 voltios entre la resistencia de 40K. Y esta sería la intensidad de base y esta sería la intensidad de colector. Entonces vamos a ver, es 10 voltios entre 1600 nos da una corriente de colector de 6,25 miliamperios. Y con una corriente base, con un voltaje base emisor de 0,8 voltios nos daría una corriente de base de 1,6 entre 40.000 nos da
40 miliamperios, ¿vale? Entonces nada, hacemos la gráfica de nuevo con estos nuevos valores, que sería intensidad de base 40, vamos a ver, ya la damos por supuesto que es, a ver, claro, en este caso tenemos, por así decirlo, el punto de trabajo, ¿no? No, espérate que pienso. 40 miliamperios a 0,8 voltios. Aquí a 0,8 voltios, 40 miliamperios. No me queda muy claro esto. La cosa es que tenemos, perdón, microamperios. Microamperios. Pues nos viniéramos aquí a la gráfica, cogeríamos la de 40 microamperios, ¿vale? Y 6,5 voltios. 6,5 25 voltios. No sé, me da a mí la sensación de que esto está en corte o algo así. 40 microamperios. Podemos decir que en vez de calcular la corriente de colector, tomamos el valor de la corriente de base y este. Y 6 voltios. Entonces, a 6 voltios, que es aquí, ¿qué corriente hay en la recta de 40 microamperios? Pues tenemos aquí unos poco menos. Nos daría algo así como... bueno, yo es que a mí me va a quedar un poco igual, pero sería VC igual a 6 voltios, ¿no? Y una intensidad de colector, le voy a poner un poco menos, ¿vale? 2,125 miliamperios, ¿vale? Es como yo creo que se soluciona este problema.